Hola, buenas tardes, bienvenido en Cristo es para todos. En el programa de hoy quiero hablar de una de las cuestiones que se hablan entre los cristianos en estos últimos tiempos que corremos. Nos damos cuenta que es la palabra de Dios está teniendo demasiada crítica, está teniendo demasiados cuestionarios, se le está cuestionando demasiado. Cada día que abro el correo y veo la cantidad de gente que me mandáis correo para pedir un tipo de explicación y sucesos que vienen en la Biblia que al parecer no tienen explicación. Parece que la leemos y está llena de contradicciones entre sí. Y una de las cosas que más me estáis preguntando es sobre la creación y la diferencia que hay entre la creación del mundo, lo que es lo que dice la ciencia, lo que dice y el mundo, y otra cosa, lo que dice la palabra de Dios. Quiero empezar por lo que están diciendo la ciencia y los científicos. En primer lugar, dicen que nosotros provenimos de una explosión llamada Big Bang, que a partir de esa explosión es cuando empieza a ponerse en marcha lo que es toda la creación. Empieza a expandirse, se empieza a hacer la luz, se forma la materia va en expansión y hasta llegar al día de hoy, en donde se crea los planetas, las estrellas, todos los cuerpos celestes, en fin, y se crea el universo. Pero llegan hasta ahí. Ese es el principio que tienen ellos. Tú a cualquiera que te acerques y le preguntes por antes del Big Bang, antes de la conjunción de los gases que formarían la explosión para que se pudiera formar la materia, y ahí se acaba la explicación. Hay teorías, tesis, que si se juntaron, que si fue por causa de la casualidad que se fusionaron y eso es lo que hizo explosionar. La palabra de Dios dice en Juan el capítulo 1, en el versículo 1 en adelante, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y nada de lo que hay sin él hubiera sido hecho. Aquí tenemos una de las claves fundamentales de la creación. Muchas veces la leemos y se nos escapa. Dice, y sigues hablando con la gente de ciencia y te siguen cuestionando. Sí, pero es que la vida, Adán y Eva fueron nuestros primeros padres, es que la vida, desde que cayó una molécula, cayó una célula al agua y se transformó y se multiplicó. Y la palabra de Dios da respuesta a todo. Dice la palabra de Dios en el capítulo de Génesis, en el 1, dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es importante tenerlo en cuenta sabiendo que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nos quedáramos con esta parte de la vida, en donde Jesús dice que Él es la vida, y si sabemos que Jesús pertenece al Dios Trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabemos y nos lleva a entender que en el principio el Espíritu de Dios, o sea, la vida, estaba en la faz de las aguas. Hermanos, no han descubierto nada los científicos. Esto ya venía reflejado en la palabra de Dios. El Big Bang tiene un principio y sí que puede irse hacia un infinito. Si nosotros viéramos el principio del infinito, podría ser el Big Bang, en donde empieza en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, así consecutivamente hasta llegar a un número infinito. Millones de millones de millones. Pero tiene un principio. A diferencia de Dios, dice que Él ya era. O sea, la diferencia entre el infinito y la eternidad es que el infinito tiene un principio y la eternidad viene de un infinito y se dirige hacia otro infinito.
Esta es la diferencia que podemos hallar entre el infinito creado del Big Bang y la eternidad que hablamos de Dios. Muchos te cuestionan y te dicen, no, nosotros es imposible que sea Dios que haya hecho a Adán y Eva, es imposible que esto haya sido hecho por un ser supremo. Nosotros creemos en los monos y venimos de los monos. Oye, yo respeto esa creencia. Puede ser que creas en los monos y puede ser que creas en la evolución de los homínidos, como en la evolución de Darwin, que fue el que metió esa teoría en la humanidad. Pero para hablar de algo, primero tienes que saber de qué estás hablando. Con la mayoría de las personas que hablas de este tema, de los monos y de la descendencia de los homínidos, no tienen ni idea de lo que están hablando. Les hablas de la evolución de los homínidos y te dicen los monos, sí, los monos, pero ¿qué evolución ha habido en los monos? Ramapithecus, Australopithecus, Homo erectus, Homo habilis, Homo antecessor, en fin, una escala. Pero curiosamente se han descubierto todos los eslabones en esa escala, pero hay un eslabón que todavía no está descubierto, que es el eslabón entre el mono y el hombre. Sí que se han descubierto fósiles de hace montones de años, sí, y curiosamente mucho más atrás, pero sin embargo el eslabón que une al mono con el hombre todavía no ha sido hallado. Y esto nos está dando una clave, es que nosotros no venimos de los monos. Nosotros somos personas capaces de entender y de comprender, y somos capaces de crear. Por eso dice la palabra de Dios que Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Semejanza de Dios los creó. Hermano, es importante saber que la palabra de Dios no tiene ninguna contradicción. Si nosotros hemos sido creados como los primeros hombres, es porque Dios en su naturaleza creó a un hombre y después a una mujer. Y esto es lo que tenemos que entender de Dios. No venimos del mono, no venimos de un Big Bang, sino venimos de un creador. Como he repetido antes, en Juan 3:16 dice que el verbo, y nosotros sabemos que el verbo hecho carne era Cristo. O sea, de manera que cuando Adán pecó y Eva estaban en el Edén y pecaron, fue el mismo Jesús el que se acercó a Adán y le dijo, ¿qué habéis hecho? ¿Quién os ha enseñado a vosotros que estáis desnudos? Desde ese mismo momento ya estaba poniéndose en contacto el verbo con el hombre. Pero es que si remontamos en la creación, si remontamos en el universo hasta antes de la creación de la materia, dice la palabra de Dios que Él, el verbo, era con Dios y el verbo era Dios. O sea, el verbo es la palabra, es la oración. Si tú coges un libro de estudios, coges un libro en donde puedas leer qué significado tiene un verbo, podemos entender que el verbo es la parte de la oración más importante para poder comunicarse. En el castellano el verbo es la parte de la oración que expresa esencia, acción, pasión y estado. Se distingue en él las personas primera, segunda y tercera, las voces activas y pasivas, los números singular y plural, los tiempos presente, pretérito y futuro, los modos indicativo, imperativo, sustantivo, potencial, participio, gerundio, etc. El verbo es transitivo si se compone un compuesto directo intransitivo si no lo admite. Y tiene 3 conjugaciones. Podemos entender que para construir una frase el verbo es necesario en nuestra lengua. Pues de la misma forma que es necesario el verbo para poder construir una frase, el universo es fundamental, el verbo, la palabra de Dios, para poder crear. Por eso dice la palabra de Dios en el capítulo de Génesis.
dice que Dios ordenó. Y dijo Dios, o sea, Dios habló, Dios se comunicó, Dios dio la orden de la creación. Entonces Dios dijo, hágase la expansión. Ahí fue en donde comenzó a existir todo. Pero como quiero decir, esto hay que hacer un poco de hincapié, porque esto tiene mucha profundidad, y esto es solamente para sacar a vosotros que me estáis pidiendo las explicaciones y que os saque de dudas sobre el Big Bang, sobre la creación. Os quiero comunicar que la creación ha sido hecha por Dios. Y como dice en el capítulo de Juan, en el versículo 1, a partir del 2, dice, nada de lo que hay hecho sin Él hubiera sido hecho. O sea, la clave fundamental para crear es Dios. La clave fundamental para que haya una naturaleza humana o una forma de vida, de las tres clases de vida que conocemos, tanto sea vegetal, como sea mineral, como sea orgánica, es de Dios. Él es el que da la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos quedamos con la parte de la vida. Y sin Él no hubiera vida. Por eso que Él está en todos los sitios y en todo el mundo. Porque Él es la vida. Y allí en donde hay vida está Él. Esto de la vida, otro día profundizaremos un poco más. Para aquellos cristianos que confunden la clase de vida. Porque dice la palabra de Dios, no matarás, porque no matarás porque Dios es la vida. Y todo lo que tiene vida es de Dios y pertenece a Dios. Él es la vida. Si una mosca está volando, si una mosca está viva, es que es Dios. Y tú no eres nadie para matar, y menos por placer. Respetemos todas las clases de vida. El amor dice que no hace nada indebido. El amor dice que lo puede todo. Pues si tienes que aguantar a un insecto, pues habrá que aguantarle, pero forma parte de la vida y forma parte de tu vida y forma parte de mi vida. Porque forma parte de la vida global. Y ellos en la escala de las especies tienen su sitio, que es fundamental para guardar toda clase de vida. Hermanos, otro día seguiré aclarando varios tipos de incógnitas. Quiero desearos lo mejor y ya sabéis que aquí tenéis el grupo que he creado para todos nosotros, en cual quiero decir que ya somos más de 100.000 personas los que estamos aquí en el grupo, y para todos vosotros os deseo lo mejor, bendiciones de Dios y que paséis un buen día. Hasta luego, que Dios os bendiga.